Gracias. Ante todo, mi gratitud a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y muy singularmente a una gran amiga, colaboradora en la Revista General de Derecho del Turismo de Iustel, que yo presido, y que hoy contamos con Inmaculada González Cabrera, que es una de las directoras. Humberto González no ha podido venir porque hoy se estaba examinando de la cátedra en Córdoba y nos acordamos de él y seguro que tendrá éxito. Y Félix Bauzá, es decir, estamos el equipo director de la Revista General de Derecho del Turismo y os queremos invitar a que participéis en ella, que es algo que es obligado. El turismo es una materia, no es una disciplina. Coinciden en él prácticamente todas las disciplinas del derecho: civil y penal, mercantil y administrativo, constitucional y fiscal. Y esto es algo curioso porque aquí sí que se produce una transferencia continua de conocimientos y de culturas en las cuales normalmente cada uno miramos nuestras revistas, nuestros trabajos, nuestros colegas, pero el turismo tiene esta gran ventaja de aunar prácticamente a todos. Es decir, cuando uno se enfrenta con la materia de turismo, pues nosotros tenemos que estudiar y examinar lo que dice un mercantilista, un civilista o un fiscalista. Si piden un dictamen, que esperemos que nos pidan muchos, en materia de turismo, tienes que saber cómo funciona determinado contrato mercantil y para eso precisamente tienes que adentrarte limitadamente, porque tampoco te vas a convertir en un especialista en lo que dice un mercantilista sobre ese tema concreto, y así sucesivamente. Por tanto, yo creo que esto es un verdadero joya de la mejor orfebrería jurídica. Es una joya de la mejor orfebrería jurídica, porque es que estamos aquí miembros de todas las culturas. De todas las culturas jurídicas, quiero decir. Y por tanto esto es una manera muy solvente de enfrentarse a una materia, porque realmente cuando uno comprueba cómo funciona la realidad en los grandes bufetes, en España por ejemplo tenemos, y los internacionales, pues los departamentos tienen que reunirse y no estar tan estancados como lamentablemente o afortunadamente, no sé cuál es la opinión que tendréis, estamos en las facultades. Pero el turismo en este punto pues es un tema que nos ha unificado. Así que, de nuevo, concluyo esta parte dando las gracias a Inmaculada González Cabrera, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde luego a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra cordial asistencia. La intervención de las administraciones públicas va a ser objeto de tratamiento por 4 conocidos ponentes de vosotros. Por una parte, Lorenzo Mellado, que une a su categoría de catedrático en la Universidad de Almería el ser ahora el presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, aunque yo creo que es una cierta contradicción, porque eres un tribunal de ti mismo, o sea, tú te juzgas, tú te apelas, tú lo haces todo. O sea, yo, que me dediqué muchos años, fui magistrado vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, creo que Lorenzo tiene un monopolio, directamente. Y le felicito por ello, porque un monopolio es lo que más vale en la vida, ya lo sabéis. Por eso se lucha contra ellos. Y bueno, es muy conocido en este sector, tiene publicaciones, muchas de ellas ligadas a energía, porque su maestro, Íñigo del Guayo, es especialista en energía y combina, y esperemos que confío que prontamente nos envíes un trabajo sobre recursos contractuales y derecho del turismo. Pilar Juana García Saura es no solo conocida, sino que además en su cursus honorum ha trabajado en 3 universidades de cualificación de naturaleza muy distinta, desde privada, semipública, pública. Hoy es profesora titular en la Universidad de Murcia,
Es miembro del Grupo de Investigación, Innovación, Derecho y Tecnología, que es uno de los temas del futuro, aunque aquí me parece que vamos a tener que ampliarlo a un sector que no son solo los juristas, sino vamos a tener que empezar a incorporar a informáticos, con el fin de que la ley de procedimiento administrativo al menos se cumpla. Porque una de las quejas que yo creo que todos los administrativistas hacemos es que hoy no tenemos enfrente a juristas en temas de procedimiento, sino a máquinas informatizadas, y es un técnico informático el que te dice que si tienes razón o no tienes razón. Si presentas un proyecto de investigación y te dicen, le damos 15.000 euros, y dice, no, mire usted, he pedido 28.000, el informático se ha encargado de decir, ¿acepta o se va? Y bueno, oiga, esto no es la ley de procedimiento administrativo, que me daría un recurso, etcétera. Bueno, es importante que eso lo tengamos en cuenta, y yo creo que Pilar lo tiene en cuenta. Es miembro de la ECIT y tiene líneas de investigación básicamente ligadas a turismo, donde ella empezó, y medio ambiente, y es autora de tantos trabajos que bueno, no puedo ni empezar a citarlos, pero como la conocéis todos, muy especialmente ella significa el de viviendas de uso turístico y plataformas colaborativas en España. De Javier Melgosa, no sé muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Entonces me recuerda a esos titiriteros que tienen así los platos y tal, porque es que es capaz de ver 5 proyectos europeos. Yo creo que tiene un socias, un doble. Es premio extraordinario de tesis doctoral, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. Es investigador principal de varios grupos, no puedo citarlos todos, Javier. Y en la USAL pues, ha desempeñado muchos puestos de gestión. Su currículum está a vuestra disposición, pero no quiero cansaros. Finalmente, quiero presentar también, no me atrevo a presentar, porque es el que más bien quien me introdujo a mí en el derecho administrativo, mi discípulo, mi querido amigo, el nuevo catedrático acreditado de Derecho Administrativo en Islas Baleares, donde posiblemente, como acabes de concluir, igual que he dicho antes de Lorenzo, vas a acabar teniendo un monopolio, porque ahí va a ser difícil que te hagan sombra. Porque realmente su inmenso trabajo, del que soy visor, soy a veces corrector, siempre aplaudidor, se remonta pues, a los años 2000, cuando, circulando primero en el ámbito de la administración pública, donde logró una oposición de primer nivel, y después en una tesis doctoral que ha continuado a lo largo de tantos trabajos y tantas citas, no solo en turismo, sino en derecho administrativo en general, que es hoy una referencia obligada cuando uno habla de temas de acto administrativo, la ligación entre el derecho administrativo y el derecho penal, donde estableció unas pautas que más o menos sirven para distinguir, porque en derecho administrativo nos ocurre muchas veces que como no funcionan las cosas nos vamos al penal. Así de sencillo. Es decir, si yo tengo, y eso a Lorenzo te interesará, un contrato que es absolutamente ilegal, me voy al juez contencioso, le digo que es nulo de pleno derecho, no me da una medida cautelar, salvo que me pida 1 millón de euros que nadie tiene, y sigue avanzando el tema. Cuando acaba, me ha ocurrido a mí personalmente como abogado, cuando acaba la obra, te dicen que la sentencia, aunque te hayan dado la razón inicialmente y en la apelación, es de imposible ejecución. Y te dice el juez que si no ha prescrito la causa, montes un pleito de responsabilidad. No, el cliente se te echa encima directamente. ¿Qué hacen ahora los administrativistas? Y dice, espera, vincula a un penalista, y lo que hacemos es que damos una rueda de prensa en los medios de comunicación y pretendemos una querella criminal. Y de repente las cosas cambian. Entonces cuando te dicen, oye, vamos a negociar. Entonces, ese tema gravísimo significa que el derecho administrativo, sobre todo el derecho administrativo, en este caso de nulidad y eventualmente de sanción, puede desaparecer.
y en muchos campos está desapareciendo. Ese trabajo es esencial, junto con otro trabajo que Felipe Bauzá Martorell hizo, magnífico, sobre la necesidad del acto previo, que es uno de los temas con los cuales venimos tropezando desde hace los 200 años que lleva funcionando el derecho administrativo. Es decir, si no te dicen nada y no tienes nada, ¿cómo consigues defenderte frente a la administración? Pues, bueno, de momento el derecho administrativo frente a otros derechos sigue en determinados puntos ligados con los derechos fundamentales de las personas en mantillas. Es la gran obra de Eduardo García Enterría, que se ha estropeado por la legislación y quizás por alguna doctrina. Y he hablado suficiente. Por tanto, si me permitís, y por 15 minutos, lamento, Lorenzo, tener que fijarte, porque Inmaculada es aquí una autoritas, pero tiene potestas también, y entonces pues no me queda más remedio que limitar los tiempos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes ya quizás a todos y a todas, y bueno, agradecimiento por las palabras. Pero no voy a hablar de contrato, lógicamente es un tema mucho más aburrido, voy a hablar de otra cosa que es un poco más divertida. Pero medio minuto para agradecer sinceramente la amable invitación que en su día me hizo Inmaculada y sobre todo la magnífica organización del Congreso, no puedo dejar de decirlo. Y también acordarme, aunque lo ha hecho el profesor Soriano, de Humberto Gosalves, que se estará examinando en estos momentos en Córdoba, de la cátedra. Así que un abrazo, ¿no?, desde lejos para él, yo creo que es importante. Como digo, voy a abordar un tema y voy a intentar ajustarme al tiempo escrupulosamente al tiempo que nos ha asignado el moderador. Sobre todo, no voy a contar el tema porque está abierto, lo dije ya en el anterior congreso que estuvimos en Córdoba, se quedó, ya al final mis conclusiones eran que una materia abierta. Ahora, las cuestiones, la indefinición se ha trasladado del Estado a las comunidades autónomas, como os voy a comentar ahora. Pero es una cuestión abierta y la que yo mismo tampoco, después de algunos años estudiando, bien que no en profundidad estos temas, no lo tengo claro. No lo tengo claro porque el tema del transporte, y presupongo ya no entro a debatir si el transporte, si Uber es o no transporte colaborativo en el sentido amplio, en el sentido estricto de actividad de pura colaboración o actividad mercantil. Esos temas yo creo que más o menos se han superado. En lo que estamos ahora y en lo que me voy a centrar es en ese estadio en el que el Estado en el año 2018 bueno, no afrontó directamente el problema, aprobó, y esto ya lo estuvimos comentando en el anterior congreso, el Real Decreto Ley 13/2018, 28 de septiembre. Es el punto de partida en su momento. Punto de partida hacia la indefinición, porque realmente el Estado lo que hizo en materia de regulación del transporte colaborativo, del arrendamiento de vehículos con conductor, es pasar la patata caliente, podríamos decir, del Estado a las comunidades autónomas. Un problema que se había creado con la, en principio, liberalización del sector a partir de la Directiva de Servicios. Sin embargo, en España eso causó todos lo sabéis, una gran conflictividad social. Llegó hasta tal punto de que el Estado pues, lo que hizo fue ese Real Decreto Ley con un doble objetivo. Por un lado, seguir manteniendo la autorización nacional para la prestación de este tipo de servicios, pero con un régimen transitorio, que eran 4 años, que es lo que se ha cumplido a finales del año 2022. Y es lo que ha provocado que las comunidades autónomas, a las que se ampliaron competencias para regular en su territorio propio el régimen de esta actividad, hayan tomado sus medidas legislativas, no sé si de buena regulación, a mi juicio no, en esta materia. ¿Qué es lo que sigue el problema? Estaba en 2018 y sigue estando ahora. Ahora, además, incrementado los problemas de inseguridad jurídica, tanto para los titulares de las licencias de VTC como para los propios usuarios, y el problema de hasta dónde puede llegar. Lo que en principio iba a ser un servicio liberalizado, luego pasó a ser un servicio de prestación privada pero regulado, ahora que es un servicio totalmente intervenido. Una prestación de servicio, evidentemente ya todos lo sabemos, se ha comentado aquí desde la directiva Uber, no es un servicio de tecnologías de la información, es un servicio de transporte, pero, y por tanto regulado, pero con una casi ultra regulación. Y el hecho es que, y por eso nadie está contento. Es verdad que las comunidades autónomas con mayor o menor intensidad han intervenido, pero ni están contentos los VTC, las licencias, porque las exigencias que se les exigen son mucho más exigentes que las del taxi, pero tampoco están contentos los taxis porque siguen pudiendo intervenir en ese mercado. Y en esa indefinición, en ese sector
y el Tribunal Supremo tampoco lo ha aclarado cuál es el régimen jurídico de concurrencia de estos dos ámbitos de actuación, es en lo que se mueve ahora la legislación de las comunidades autónomas. Y yo, la segunda parte de la intervención, la dedicaré al ámbito que más o menos he conocido, que es el ámbito andaluz, donde, junto con otras comunidades autónomas, se ha aprobado también una legislación en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Y en Andalucía es importante esta regulación porque es la segunda comunidad autónoma con mayores licencias, con mayor número de licencias. Tened en cuenta que ahora se establece una ratio 1,30, un VTC por 30 taxis. En Andalucía, en el momento de la aprobación, había una ratio de 1,3. Había un VTC por 3 taxis. Sobre todo en provincias como Málaga, Sevilla, había una... Y era difícil de resolver porque no se pueden anular las licencias. Es verdad que el Estado permitió ese plazo, esa prórroga de 4 años como indemnización, como veis ahí entre interrogaciones, porque realmente el Estado nunca admitió que incurría en responsabilidad patrimonial, pero sí decía en la exposición de motivos de ese Real Decreto Ley que esa prórroga de 4 años de la autorización nacional era la indemnización a las VTC para no dar más, ¿no? Un problema complejo que no se ha llegado a solucionar, como digo, y que el Tribunal Supremo tampoco lo ha aclarado, porque en la sentencia de referencia que siguió a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que el Tribunal reconocía que ambos sectores, taxi y VTC, compartían un mismo segmento de mercado. Está claro que no es un servicio de tecnología de la información, no es una mera plataforma digital, es un servicio que interviene en el negocio principal y, por tanto, son sectores que intervienen o son sectores que intervienen en el mismo mercado de transporte urbano. El Tribunal Supremo se preguntaba, ¿es lógico entonces que el sector del taxi siga siendo un servicio de interés general totalmente intervenido y regulado y el VTC un servicio liberalizado? Parece que no, dijo el Tribunal Supremo. Pero realmente yo sigo teniendo mis dudas sobre la imposición de estas limitaciones. Claro, el Tribunal Supremo decía hay que imponer ciertas limitaciones por razones imperiosas de interés general, que es lo que la Unión Europea exige para poder intervenir en un mercado concreto, al servicio de VTC para permitir, dice el Tribunal Supremo, una competencia equilibrada. Esa es una de mis grandes dudas, ¿no? ¿Qué es una competencia equilibrada? Porque o hay competencia o no hay competencia. Y esta competencia equilibrada al final lo que conduce es a establecer ratios discrecionales, porque dejaron la proporción 1,30, pero podía haber sido 1,20 o 1,40. Sí, porque luego también hay que tener en cuenta que hay mucha diversidad entre las comunidades autónomas y el número de licencias que se habían concedido. Creo que es un error, una solución a medias, porque el objetivo fundamental es establecer una regulación. Si es un sector, habría que establecer una regulación única de ese sector. Una regulación con un contenido óptimo, una regulación orientada a la consecución de determinados fines que protegiera tanto los intereses sectoriales, también hablando de monopolio, ¿no?, del taxi, como de cualquier otra empresa de servicio de transporte que quiera intervenir en ese sector. Eso no se ha hecho, lo que se ha hecho es, como digo, pues remitir a las comunidades autónomas la solución del problema. Y esa nueva regulación a lo que debería tender no es a una competencia equilibrada, a establecer restricciones o intervenciones que varían entre comunidades autónomas y que difícilmente son explicables. En algunos casos, como Cataluña, pondré algún ejemplo, esa intervención resulta bastante dudosa, hasta dónde puede llegar esa intervención. Y a lo que se debe tender es a la regulación de ese entorno, de ese sector, de forma unitaria y de acuerdo con unos principios que están ya completamente asentados en materia de movilidad sostenible, en materia de derecho a la ciudad, en materia de condicionantes climáticos, ambientales, de desplazamiento, etcétera, que están ya asentados y que son los que deberían informar esa legislación, entiendo que básica, a nivel estatal, y apoyada en esos criterios. Porque el Tribunal Supremo también ha ratificado que no existe ningún tipo de responsabilidad ni patrimonial ni del Estado legislador en esta materia en su actuación. ¿Qué es lo que tenemos? Me centro en la Comunidad Autónoma de Andalucía con algún ejemplo que pondré comparativo de Cataluña. Pues es el Real Decreto Ley 8/2022 de 27 de septiembre. Muchas comunidades autónomas aprovecharon esa fecha que se vencían los 4 años de prórroga de las autorizaciones y que daba el decreto estatal para establecer su propia legislación. Ese Real Decreto Ley, como no puede ser de otra forma, confirma el carácter reglado de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, por tanto, lo sujeta a licencia, en tanto transporte público y discrecional de viajeros, y lo que hace es establecer una solución de compromiso. En cuanto a las autorizaciones ya otorgadas,
habilita un servicio dentro de la comunidad autónoma tras la finalización del periodo transitorio, siempre que el servicio haya sido previamente contratado. Es decir, que permite que los que tenían licencia VTC sigan operando en Andalucía, sin plazo. Sin embargo, en Cataluña se establece un plazo máximo de 2 años, más 2 años más si hay algún tipo de nueva regulación. Una previsión un tanto dudosa porque el criterio de revisión remite a que haya una nueva regulación sobre el sector, lo que no queda muy claro. En Andalucía sí se permite las ya otorgadas seguir operando, pero no concede nuevas autorizaciones si la proporción es superior a 1,30, que es la ratio que había fijado el Tribunal Supremo para intentar garantizar esa competencia equilibrada. Dice el decreto andaluz, a fin de garantizar el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte. Como decía, hasta ahora o en este momento la proporción era 1,3 y eso tiene que pasar a 1,30 para que se puedan conceder nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. Bueno, la situación por provincia es dispar, ¿no? Hay alguna, por ejemplo, en Málaga, que existe un alto número de licencias, Sevilla, en otras no tanto, pero lo que quería comentar en estos minutos que me quedan eran esas condiciones de prestación del servicio, porque lo que ha hecho el legislador andaluz no es solo, lo que no ha hecho es ordenar las plataformas, que es lo que se le pedía, lo que ha hecho es intervenir el sector. Y una intervención muy, muy intensa en algunos casos. Porque está claro que la diferenciación radica, como todos sabéis, en que los VTC no pueden circular por las vías públicas en busca de clientes ni pueden propiciar la captación de viajeros. El problema que ya había habido, porque ya os podéis imaginar, ahora la conflictividad judicial va a pasar de estar en el Tribunal Supremo a los Tribunales Superiores de Justicia, porque este Real Decreto andaluz ya ha sido recurrido, como todos de las comunidades autónomas. Hay muchos puntos abiertos e indefinidos, porque no se entiende, no se aclara exactamente qué significa propiciar la captación de viajeros. El objetivo, pues fijar un control administrativo para evitar que los VTCs invadan la actividad o la modalidad de gestión de los taxis. ¿Qué se debe por captación? Pues no estacionar de forma cercana a las paradas de taxi, no tener geolocalización previa, si no los precontratan no pueden estar geolocalizables e incluso prohibirles ciertas zonas para estacionamiento cercano, zonas de afluencia masiva, estaciones, universidades, centros públicos, etcétera, etcétera. En Cataluña, además, si no están precontratados o prestando el servicio, deben estar obligatoriamente estacionados. Yo creo que como digo, no solo ya lo que se ha provocado a nivel estatal es una diversificación de regímenes jurídicos, sino en algunos casos una intervención bastante incisiva, porque incluso se puede llegar al caso, se permite, de la fijación de tarifas. Es verdad que en Andalucía esto solo sería posible en situaciones de alta demanda, pues se supone para evitar tarifas abusivas, pero se puede llegar al caso de que la comunidad autónoma fije tarifas para lo que son servicios privados de arrendamiento de vehículos con conductor. Es una intervención, como digo, que no va a solucionar los problemas, pero que condiciona mucho esa actividad. Junto a esos controles hay también un control previo de servicio, debe comunicarse cada actividad contratada, debe haber un efectivo control de la contratación, hay una serie de datos mínimos para comunicar a la Junta de Andalucía. En cualquier caso, la comunicación tiene que ser electrónica. Hay una serie de requisitos y capacitación de los conductores o conductoras. Algunos responden, lógicamente, a ese interés general en asegurar la actitud e idoneidad de los conductores, permiso de conducción, certificado de capacitación, estar al corriente de la seguridad social, etcétera. En algunos casos no está tan claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en Andalucía se exige que no se desempeñen simultáneamente otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción o que repercutan negativamente sobre la seguridad vial. Habrá que ver qué otros trabajos pueden incapacitar físicamente a un conductor de coche para no desempeñar su actividad. O en Cataluña, además, se exige un seguro obligatorio y no haber sido sancionados antes por una infracción muy grave. Y esto de la prohibición de intervención por infracciones previas suena mucho al non bis in idem, a esa posibilidad de utilizar infracciones previas como sanción posterior. Muy, muy dudoso, ¿no? También hay cierta limitación en cuanto al régimen de horario y descanso, porque las comunidades autónomas pueden imponer descansos obligatorios a los conductores de VTC en ciertos momentos, también discutibles, ciertas características técnicas de los vehículos en materia ambiental, rotulación, información, por supuesto no pueden parecerse a los taxis, tienen que tener color negro obligatoriamente, viene en la norma, un distintivo obligatorio, etcétera, etcétera. Y también establece un régimen sancionador. Lo que pasa es que el régimen sancionador en Andalucía, que es una de las cuestiones por el recurso, no estaba en el decreto, sino que se remitía a la legislación estatal.
Muy dudoso también, ¿no?, que el régimen sancionador de un decreto andaluz autonómico esté en una ley estatal. Lo normal es que los regímenes sancionadores, precisamente para asegurar la proporcionalidad, la equivalencia y la coherencia, estén en la misma norma que establece las obligaciones sustantivas, no en otra norma. Esta es una de las razones por las que se ha recurrido. Y sí establece algunas sanciones propias en materia de, y es lógico, en materia de transporte, sanciones en materia de transporte ilegal para combatir intrusismo, competencia desleal, etcétera. Eso sí lo establece el decreto andaluz. Y también establece una habilitación a las entes municipales para las competencias sancionadoras en el ámbito urbano. Bueno, dos grandes, y voy terminando, entiendo, déficits en esta regulación todavía incompleta en esta materia. Uno, que no dice nada de las plataformas, nada, no establece ningún régimen de obligaciones y servicios y responsabilidades en materia de plataforma intermediaria en esta materia, simplemente regula la actividad esencial o material, pero no las plataformas. Y segundo, que no va a solucionar el problema, porque ya hay un recurso interpuesto. El recurso se ha interpuesto, es verdad que por dos tipos de órdenes, reproches formales y reproches materiales. Los formales, bueno, siempre se dice falta la memoria económica. Sí lleva memoria económica, lo que pasa es que cuando los recurrentes entienden que la memoria económica no explica suficientemente, pues dicen que no es suficiente. Y también falta el régimen sancionador adecuado. Yo creo que por ahí es posible que se estime el recurso, porque es verdad que a las obligaciones sustantivas debe aparejarse las consecuencias sancionadoras en la misma norma. Y en todo caso en el mismo nivel territorial, no remitiendo una ley estatal que no contiene todas las actividades reguladas en ese decreto andaluz. Y en cuanto a los reproches materiales, bueno, pues además, tened en cuenta curiosamente que este recurso no lo ha puesto solo el sector del taxi, lo han puesto grupos políticos que ni son de Andalucía, son grupos políticos a nivel estatal. Es una materia y una tensión bastante importante. Bueno, pues se dice que no había suficiente extraordinaria y urgente necesidad para aprobarla. La había porque se vencía el plazo de 4 años, pero se dice eso. Se dice que se vulnera la autonomía local, también es un argumento bastante genérico en esta materia, porque es una legislación estatal, es una legislación autonómica, y también que se vulnera parcialmente la legislación estatal básica. Bueno, son motivos muy adyacentes, muy colaterales, que realmente no entran en el fondo del asunto. Y el fondo del asunto, y termino, yo creo que me estoy ajustando, es la falta de una regulación unívoca, uniforme y básica estatal que regule un sector donde, si se quiere que no haya una completa liberalización, lógicamente, sino que haya cierta intervención porque hay intereses generales, razones imperiosas de interés general que la exigen, medio ambiente, protección de los consumidores, etcétera, etcétera, pero que haya una intervención coherente e igual para todo tipo de operadores del sector. Es muy complicado porque, ya lo sabéis todos, ¿no?, son sectores muy beligerantes, hay intereses económicos y de otro tipo en juego, pero debería ser la solución a mi juicio. No se ha conseguido por ahora, ya veremos en el próximo congreso si se organiza otro, cuál es la situación. Lo mismo se recentraliza y vuelve al Estado, no sé. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, estoy abierto. Gracias, muchas gracias, Lorenzo, por tu excelente intervención. 4 apuntes para dejarlo por si te sirven y sirven a la audiencia. Yo, como antiguo magistrado vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, afirmo tajantemente que no existe nunca en ningún sitio, ni en doctrina, ni en práctica, ni en forma alguna, competencia equilibrada. Eso es un invento, como si vamos a hablar de fábrica de botijos en el Sáhara. O sea, no tiene ningún sentido. No hay competencia equilibrada, hay competencia. Lo que puedes hacer es regulación. Pero a su vez la regulación, y este es un bucle, tiene que volver al derecho de la competencia. De manera que en los viejos tratados del 57, ya en Roma, y ya continuamente, entonces los artículos 85, 86 y hoy 101, 102 y siguientes, te obligan a aplicar el derecho de la competencia. Y por ahí tienes que justificar una regulación suficientemente adecuada. Sí puede haber una regulación equilibrada, no una competencia equilibrada. Llegar a ese punto es lo que al final te acaban resolviendo los tribunales, mal o bien. Segundo, en España falta unidad de mercado. Este es el tema clave. Si es que este es el tema clave. Estamos erigiendo barreras que la Unión Europea hace ya decenas de años resolvió en el asunto Cassis de Dijon, y a partir de ese momento. Es decir,
tú no puedes estar fragmentando continuamente el mercado, tú no puedes impedir que Cabify, Uber o quien sea sea una empresa. No puede ser que todavía en España, si envías una mercancía de Málaga, por referir, o de Almería a Bilbao, pases por 3 controles distintos, donde tienes 3 regulaciones distintas, y si llegas a Navarra, la policía foral te puede parar porque la tara y la tasa del camión no corresponden con el carnet de conducir del correspondiente vehículo. Pero si esa misma mercancía va a Berlín atravesando de Almería a Bilbao, no la pueden parar. Eso no tiene ningún sentido. Estamos fragmentando el mercado por obra de legisladores, en definitiva partidos políticos, que además atienden contrariamente a lo que en principio decía la Constitución, que era la descentralización, era un sistema de cercanía. Claro, de cercanía tanto que te han atrapado. Te han atrapado y a partir de ese momento tienes núcleos de poder fragmentados y no tienes un mercado único. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido una gran involución. Ha ido hacia atrás. Hay un libro de Tomás de la Cuadra Jr. que dice que ya no existe unidad de mercado y lo afirma. Dice que dentro de cada uno de los mercaditos autonómicos sí hay igualdad, pero que no hay mercado. Y lo dice con sostén en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 2015, que empezó a dirigir, porque fue realmente el verdadero ponente fuerte del anterior Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Rius, porque Trevijano cedió en todo, en este punto. No tiene ningún sentido. Hasta ese momento, con Francisco Rubio Llorente a la cabeza, que fue uno de los que redactó el texto constitucional, muchos le conocerán, Francisco Rubio Llorente, que fue presidente del Consejo de Estado, catedrático de Derecho Administrativo, letrado de las Cortes, Derecho Constitucional. La idea era la contraria, unidad de mercado. O sea que el 139 se aplicaría como unidad de mercado. Pues ya no se aplica como unidad de mercado. Y eso es la obra del anterior Tribunal Constitucional que este va a seguir. Esto es un desastre, porque no puedes crear empresas nacionales, de ámbito nacional. O sea, puedes crearla con base a lo mejor en Luxemburgo, y a partir de ese momento lo acabamos de ver con una empresa que en el ámbito financiero se acaba de trasladar a Ámsterdam, porque aquí no funciona el asunto. Y esto va a seguir ocurriendo en todos los ámbitos. Consecuencia, paro, y falta de innovación. Por supuesto que la regulación puede permitir diferencias, pero lo has apuntado, en mi juicio, con una certera precisión, unas bases que respeten un artículo del 38, que es libertad de empresa, que no se considera derecho fundamental. No se entiende bien. Propiedad y libertad de empresa en España no son derechos fundamentales. Pero te vas a la Unión Europea o te vas al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Derechos Humanos, y en el protocolo 6 te encuentras que libertad de empresa y propiedad sí lo son. Estamos en un tema enloquecido en España. A los amigos portugueses, es decir, no nos copien para nada. Y finalmente, creo que habéis tenido un congreso en Murcia, yo desconozco, pero el tema va a ser tecnología, mercado y derecho. Tenemos que entrar con la fuerza del derecho en los temas de tecnología. Y eso nos falta. Quizás porque hay una asimetría de conocimientos, porque nosotros sabemos algo de derecho administrativo, en nuestro caso, o derecho mercantil, derecho civil, pero la verdad es que de informática nos pueden engañar continuamente. Y eso es, por cierto, que por eso dieron un premio Nobel. Ya lo contaré si me da tiempo. Bueno, interviene en estos momentos, y muchas gracias, Lorenzo, por tu magnífica exposición, Pilar Juana García Saura, con tanta experiencia, que seguro que nos fascinará su ponencia. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Las Palmas y en particular a Inmaculada por la invitación y por la oportunidad de hablar aquí durante un
un ratito breve sobre una cuestión bastante importante que tenemos ahora en derecho administrativo. Es verdaderamente un reto. Y bueno, y para mí es un honor participar en esta mesa, no solo porque comparto la mesa con relevantes compañeros de la disciplina de Derecho Administrativo, sino que también, que admiro, sino que también son amigos y colaboradores en esta lucha por el derecho turístico y el derecho administrativo turístico. Yo voy a hablar de un tema que es bastante polémico, que es precisamente cómo la Administración controla esa actividad de alojamientos turísticos ilegales y cómo controla esas ofertas que existen en Internet. Esta mañana hemos estado hablando de las plataformas colaborativas y cómo van incorporando anuncios en su web. Y es que ciertamente el mundo que conocemos pues ha cambiado. Fue en el año 2015 cuando empezó la revolución. La revolución, me refiero, comenzó por una revuelta vecinal que comenzó en Barcelona. Los vecinos estaban pues tremendamente disgustados por las grandes aglomeraciones que provocaban la proliferación de manera ilegal de viviendas de uso turístico. Y bueno, esto provocó pues una gran conflictividad que yo creo que ha sido la que está haciendo revisar pues todas esas obligaciones y esas responsabilidades que tienen las plataformas y que hemos estado hablando esta mañana. Yo, como soy de Derecho Administrativo, pues obviamente aquí tenéis un funcionario público. Se ha transformado el mundo, somos ya todos digitales y que obligatoriamente para lograr una mayor eficacia de la acción pública, pues la Administración se tiene que transformar. Y se tiene que transformar porque no puede quedarse la inspección turística, debido a esos grandes problemas de conflictividad social, no se puede quedar aferrada a las visitas de inspección y el tradicional requerimiento de documentación. Aquí tenéis una foto de un robot que está comiéndose los datos. El Big Data que hemos estado hablando esta mañana son los datos que alimentan al robot, porque en los últimos años se ha producido un crecimiento tremendo de la información disponible en Internet que ha posibilitado el desarrollo de nuevas herramientas de análisis con el fin de mejorar la detección de ilícitos. De hecho, pues la actividad automatizada basada en este uso del Big Data en este sector turístico, en el ejercicio de la actividad inspectora y sancionadora, pues supone obviamente que el control pueda ser pues mucho más exhaustivo, pero son muchos y muy graves los problemas que está generando el uso de esta tecnología en el ámbito del turismo, en el ámbito que yo voy a hablar esta mañana. Concretamente me refiero a la utilización de técnicas de scrapping de la araña web, que es un programa de ordenador. Porque, bueno, cuando surge esa conflictividad social en Barcelona en el año 2015, pues la Administración se empieza a plantear cómo controlar ese alojamiento ilegal que se comercializaba a través de las plataformas. Bueno, pues van a empezar a surgir el uso de programas de araña web, que lo que hacen es rastrear esas grandes plataformas, sacando los datos o la información, monitorización de las plataformas web, con la única finalidad de detectar cuáles son las ofertas que eran ofertados sin licencia. Esto es una alternativa totalmente innovadora que no se conocía hasta ahora para ejercer el control público sobre la actividad privada. Además, se utilizaban otras herramientas más básicas, como por ejemplo pues, contratar a visualizadores que seguían a los turistas cuando llegaban al aeropuerto, o incluso se llegó a que la Administración realizara. Claro, el problema era que la información que obra en las plataformas
por ejemplo, la dirección de la vivienda no sale hasta que no se contrata. Por lo tanto, es una ubicación general, ese era un problema, por lo tanto, lo que hacía la Administración intentó hacer reservas trampa, que suponía que el Ayuntamiento, en ese caso, tenía un presupuesto y un número de tarjeta, reservaba, le salía la reserva y luego ya tenía localizado exactamente la ubicación de la vivienda ilegal y con la correspondiente luego comenzaba el procedimiento sancionador. Esta utilización, pues supone, la utilización de la araña web supone una vinculación de datos obtenidos en la red con las propias bases de datos y confirmar de esa manera si un particular está comercializando su vivienda de manera irregular. Esta foto que tenéis ahí es un 600 porque hemos pasado de ir en 600. En un procedimiento primero se inspeccionaba físicamente, de manera material, y luego pues, la Administración decidía, ante los resultados de la inspección material, pues se incoaba un procedimiento sancionador o se adoptaban medidas de restablecimiento de la legalidad o se archivaba el asunto cuando se comprobaba que se estaba obedeciendo a derecho. En ese caso, estamos hablando de la función inspectora tradicional, pues esa inspección física o una inspección sobre lo que es el emplazamiento, inspección material. Ahora hemos pasado a tener un Ferrari, es un Ferrari, porque la Administración lleva a cabo la actividad de inspección a través de sistemas automatizados. Es lo que la Administración se llama, los propios inspectores, en el congreso que ha comentado el compañero, el profesor Soriano, disculpe, decían efectivamente, la denominaban los propios inspectores inspección web. Ya no es una inspección material, física, sino una inspección web sobre la oferta web, sobre la oferta de la web. Bueno, pues en este caso sí se pueden producir, de hecho se producen, al utilizar este procedimiento automatizado de manera más o menos inmediata, consecuencias directas en la esfera jurídica de la persona que está sometida a control, concretamente la sanción, se le sancionaba. Pero el derecho no puede ser un palo en una rueda, o sea, el derecho no debe ser una barrera en un caso a la innovación o al derecho del desarrollo tecnológico, pero siempre, claro está, tiene que cumplir con unas garantías del procedimiento que son los retos jurídicos que hoy día nos encontramos. El fundamental reto jurídico que nos encontramos es que hemos pasado de un concepto clásico de inspección y sanción a uno pues, mucho más moderno, digital. El concepto clásico es el que implicaba que el resultado de la investigación debía ser documentado en un acta o en un informe por un funcionario público que daba fe y cuya principal cualidad jurídica era el reconocimiento personal de los hechos y datos mediante la percepción directa pues de la realidad por un funcionario inspector que daba fe. Bueno, pues ahora, cuando lo que se investiga son actividades o servicios de la sociedad de la información, el inspector no es una persona física, sino un programa informático, la araña, y la actividad directa de apreciación de los hechos no se produce a través de sus propios sentidos, sino a través de un documento donde se ponen de manifiesto los resultados, pues son posibles irregularidades del procesamiento de los datos automatizados realizados, o bien por un funcionario adscrito a un órgano que utiliza un programa de web scraping instalado en su equipo informático, o bien por una empresa que es contratada por la Administración para la realización de esta actividad, o sea, una empresa ajena a la Administración. Esta diferencia es relevante a efectos jurídicos probatorios porque, claro, ahora lo mismo nos preguntamos si tiene el mismo valor, porque, claro, no será lo mismo desde el punto de vista jurídico probatorio un acta realizada por un funcionario público utilizando un programa informático, aunque sea la araña web, pero es un funcionario público, o un acta realizada por una empresa ajena a la Administración que utiliza el programa, es una empresa contratada por la Administración, un acta realizada sobre datos que ya tiene la Administración, porque a lo mejor tiene antecedentes, tiene bases de datos, o incluso con entidades que prestan su auxilio y colaboración, o un acta realizada utilizando datos extraídos directamente de Internet, que eso es lo que hace la Administración ahora, de Instagram, de Airbnb. Por tanto, se pueden dar distintos supuestos con distintas consecuencias.
El primer supuesto que se puede dar es que sea un funcionario público que utiliza el programa de Araña Web sobre bases de datos que posee la propia administración pública. Esto ya está pasando, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, pues los documentos generados por web scraping, que son terminan en son las actas de infracción mismas que son generadas, pues constituyen directamente el acto de incoación del procedimiento sancionador, pudiéndose generar pues de forma automatizada las propuestas de resolución cuando incluso no se hayan presentado alegaciones contra las actas. Pero este no es el caso que nos ocupa ahora, que es el control de las viviendas de uso turístico, porque bueno, tenemos el segundo supuesto, que tampoco es actualmente el de las viviendas de uso turístico, que es el funcionario público que utiliza un programa de web scraping sobre información que se encuentra disponible en Internet, recolectando datos pues en sitios totalmente ajenos a la administración, páginas web de plataformas colaborativas, Airbnb, etcétera, y redes sociales, Instagram, comentarios, etcétera. Bueno, pues en este caso el problema es que en la web no existen datos, porque es uno de los problemas, datos ciertos y verídicos, sino generales. Entonces, mientras que esta información, esto va a cambiar con el nuevo reglamento del que se ha estado hablando esta mañana, el reglamento europeo de datos, pero desde luego mientras que siga esa información siendo general y ambigua, pues los informes o actas que pudiera un funcionario realizar sobre esa información que saca de la web solo pueden tener consideración de indicios que luego la administración tendría que confirmar mediante una actividad material. El tercer supuesto es bueno, es el que ciertamente está teniendo lugar en la actualidad sobre las viviendas de uso turístico. Y es que la actividad de web scraping es realizada por una empresa ajena a la administración, contratada por ella. Aquí, bueno, aquí a través de un contrato de servicios digitales tenemos que comparar, la comparación que se nos viene quizá a la cabeza pudiera ser con lo establecido en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la naturaleza jurídica de los controladores o vigilantes de la hora. Se puede asimilar estos ámbitos. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha negado claramente la consideración de agentes de la autoridad, por tanto, su simple denuncia, la de un controlador de la hora, supone como una denuncia de un particular. Y al no ser pues enervada con pruebas posteriores, no tienen la fuerza suficiente para acreditar los hechos denunciados. Por tanto, son solo avisos y con categoría de denuncia voluntaria, la cual hay que poner lo expresado por el inculpado, a no ser que exista un refrendo por parte del policial, o sea, una agente de la autoridad y funcionario público que verdaderamente dé fe. En la práctica, el respaldo de estas actuaciones de los controladores por parte de la policía es crucial. Bueno, pues dicho esto, como se ha puesto aquí, pues nos preguntamos si ese documento generado por la empresa es asimilable a una denuncia de un particular. ¿Por qué sería asimilable? Pues, bueno, pues desde nuestro punto de vista creemos que sí, una denuncia a un particular no tiene efectos vinculantes para la administración que puede realizar posteriormente la actuación de inspección o no. Pero lo cierto es que la falta de constatación ulterior por parte de la administración está provocando pues, muchos problemas, causando el archivo de procedimientos sancionadores basados en estos documentos. Os he traído aquí un pantallazo y además es con permiso de la autora, que es una inspectora del Ayuntamiento de Barcelona, donde explica los dos documentos, o el procedimiento inspector y sancionador, sobre las viviendas de uso turístico. Me parece muy relevante. Allí existen dos documentos importantes. Uno es la araña. La araña es un fichero mensual que realiza una empresa externa contratada por la Administración, donde cada mes llega a la Administración toda la oferta de viviendas de uso turístico en la ciudad. Luego, EDCATD, que es una base de datos de anuncios registrados. La Administración lo que hace es comparar una base de datos con otra, le saltan chivatos de cuáles son los que no tienen registro, y entonces lo que provoca es que llega a ese archivo
llega a unos visualizadores. Los visualizadores son unas personas que no son funcionarios públicos, no son ni siquiera inspectores, son contratados por una empresa ajena a la Administración también, que lo que hacen es visualizar la web e intentar encontrar dónde está la ubicación aproximada de esa vivienda. Como no lo saben exactamente, porque la dirección no aparece, no aparece ciertamente cuál es, sino solamente cuando se contrata, lo que hacen es ir a la calle a ver dónde más o menos puede ser, pero con cosas como a ver la altura del árbol, que parece que es el piso segundo o el tercero, o en la terraza hay una jaula y parece que es, pero no sé si es la letra A o B. No son funcionarios públicos, no pueden acceder al edificio, por lo tanto es una información muy, muy limitada. Ya se hace el informe web, se localiza según a entender de ese visualizador, que es una persona ajena a la Administración. Se genera un informe con una propuesta de localización de la vivienda que incluye pues, muchas fotos del interior y del exterior de las casas, casándolas, las que publica el anfitrión, con las fotos que realizan los visualizadores en la calle. Y bueno, incluso comentarios de la web también, hablan, he tenido nuestro anfitrión fulanito, bueno, pues ya la Administración ya sabe quién es o cómo se llama el dueño o el propietario de la vivienda. Y ese informe, que es informe realizado por una persona que no es un funcionario público, se remite a la inspección. Llega el inspector y lo que hacen los inspectores funcionarios es revisar la web y el informe. No se personan en ningún caso materialmente en la vivienda ni en la dirección establecida. Entran a verlo en la web y si consideran que están todo de acuerdo, pues hablan directamente del procedimiento sancionador y no comprobando materialmente in situ pues todos los datos. Por lo tanto, bueno, recuerdo dos cosas importantes, y es que son empresas externas, tanto la que realiza el documento primero de la araña, el web scraping, y los visualizadores que son contratados por una empresa contratada también por la Administración. Bueno, pues esto está provocando que a los tribunales están llegando conflictos suscitados por el uso de esta araña web. Es un tema bastante conflictivo, como he comentado al principio. El denominador común de los archivos de los procedimientos sancionadores en vía de recurso y el de anulación de la sanción pues están basados sobre todo por una identificación no correcta, tanto de las personas titulares de la actividad de vivienda de uso turístico como tampoco sus direcciones exactas. No olvidemos tampoco que en las comunidades autónomas donde se utiliza este sistema automatizado de inspección no se ha cumplido con los requerimientos del artículo 41 de la Ley 40/2015 y los actos sancionadores podrían verse impugnados en masa por este motivo. De hecho, la Ley de Turismo catalana nos encontramos con que en su artículo fue reformado el artículo 82 bis, dice que fue reformada en el año 2015, dice, y leo, el personal inspector puede emitir informes de inspección cuando sea adecuado por la naturaleza de los hechos a inspeccionar, en particular cuando se investiguen actividades o servicios de la sociedad en la información o cuando pueda frustrarse la finalidad de la actuación inspectora. Los hechos recogidos en los informes tienen el mismo valor probatorio que los hechos constatados, contenidos o recogidos en las actas de inspección. Como se ha comentado, por las razones expuestas no podemos estar de acuerdo con esta postura. El artículo 41 precisamente habla de cómo tiene que ser la actuación administrativa automatizada y precisamente uno de sus requerimientos es que tiene que establecerse previamente el órgano y órgano competente para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, quien lo supervisa, el control de calidad, la auditoría del sistema de información, el código fuente e identificar el órgano que tiene que ser considerado responsable de efectos de impugnación. Y todo esto no se está haciendo, no se está cumpliendo. Bueno, aquí para finalizar he puesto una frase de James Madison, el federalista, que dice así: si los hombres fueran ángeles no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres no sería necesario ningún control ni externo ni interno sobre el gobierno. Pero es que ni los desarrolladores de inteligencia artificial ni los sistemas automatizados son ángeles.
Por lo tanto, es necesario la regulación y el cumplimiento del procedimiento administrativo, cosa que ahora está suponiendo unos retos increíbles. La actividad inspectora es una función genuinamente administrativa, además de honda tradición en derecho administrativo, que se encuentra en pleno auge y expansión, a diferencia de otras funciones públicas tradicionales, y además con unos retos que existen, que tenemos planteados, que son verdaderamente pues, relevantes. Y nada, no me quiero extender más. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Y nada, gracias. Muchas gracias, Pilar, Juana. Has tocado temas muy importantes. Para los que no sean administrativistas, tengo que comenzar diciendo, recuérdalo esto, Pilar, que ni en la Ley de Procedimiento Administrativo ni en la Ley del Sector Público se regula la inspección, que ya es un error de bulto desde el 58 hasta nuestros días. No se regula la inspección, que es una actividad elemental y está sectorialmente establecida de acuerdo con una serie de criterios. Criterios que son de policía, además, y por tanto es una acción reservada solo y exclusivamente a funcionarios. No pueden serlo empleados públicos, en principio. No, todo esto se ha caído. Todo esto se ha caído por la vía de los hechos. Es verdad que hay un ejercicio privado de funciones públicas. Si nos remontamos al siglo XIX, ya teníamos ahí, por ejemplo, el notario y el registrador de la propiedad en las leyes de 1861, que en el fondo era una suerte unos dicen administración de derecho privado, como Sandulli, etcétera, y otros decían que era ejercicio privado de funciones públicas. Y esto existe. Por ejemplo, en la ley de industria, AENOR, la Asociación Española de Normalización Industrial, hace reglas, hace normas. Y no solo eso, se publican después en los distintos concursos. Lorenzo los habrá tenido que ver y si no los acabarás viendo, y resulta que no se publican en el Boletín Oficial del Estado, sino que son normas que se compran. Normas que se compran, pero no puedes ir a un concurso público y te acabarás encontrando en algún supuesto, por ejemplo, inspección de ascensores, en la cual esa norma, que se llama ISO, es la ISO correspondiente de normalización, y es por delegación de la Unión Europea. Y además con un monopolio, se la da a AENOR, aunque luego en alguna comunidad autónoma han creado su propia asociación de normalización industrial. Es decir, es verdad que hay un espacio gris, pero ¿qué ocurre? Que si se encarga al Buró Veritas que haga estas inspecciones de ascensores, porque evidentemente en una ciudad como Las Palmas no se pueden tener todos los inspectores que tú quieras, no lo puedes hacer, y si haces una muestra aleatoria aparecen principios de desigualdad. Sin embargo, hay empresas que sí tienen medios suficientes para hacerlo. Pero lo que hacen es un informe detallado que luego tiene que supervisar el correspondiente funcionario. Y eventualmente, y ahí sí por aleatoriedad, tendrá que comprobar algunos supuestos. En el caso de los ascensores, el Buró Veritas, que es el que tiene la delegación en Madrid, es una empresa francesa muy conocida, lo que hace es que te para el ascensor. Y que, claro, si vives en el primero no te ocurre nada, pero si vives en el séptimo y eres un paralítico, imagínate cómo vas a subir. Pero todo esto está absolutamente regulado con una norma europea y con legislación. Hay legislación sobre este tema, leyes que han pasado por el Tribunal Constitucional. Y esa delegación de funciones pues aparece en un control que permite al final que sea la administración la que sea la verdadera autora del acto. Por eso me ha parecido muy interesante la aportación de Pilar, porque efectivamente se está diluyendo hasta tal punto el control sobre los particulares que nos vamos a encontrar ya con el gran hermano, no solo en tecnología, sino que un paseante que vaya por la calle es el que te pone una sanción. Y esto hay que acabarlo.
porque está en juego el Estado de Derecho y con ello una sociedad democrática. Está en juego, está en juego. O sea, cuando ya no sabes si el que tienes enfrente es de repente una autoridad, que es un tipo que normalmente son cogidos del paro, tú lo sabes bien, dice, es un parado, usted va de vigilante o de inspector y al final te encuentras que te pone una sanción un sujeto que ha sido contratado porque estaba en la cola del paro. Y esa es la autoridad. Y esta es la autoridad. Por eso tenéis que insistir las generaciones futuras, a mí ya me coge un poco fuera de juego, el tema de tecnología, derecho administrativo, muy ligado al procedimiento y al derecho sancionador, porque ahí nos estamos jugando todas nuestras libertades. Es que un parado de estos, que en la cola del paro, te puede poner una sanción que puede llegar a 100.000 euros en alguna comunidad autónoma. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Pero, ¿cuál es el concepto de derecho administrativo que tenemos? Yo, que soy discípulo directo de Eduardo García Enterría, entendí que desde Oriún sabíamos que era la autoridad. ¿Y quién es la autoridad ahora? Eso lo ha demostrado perfectamente Pilar. Yo te felicito por volver a poner el tema. Los graves problemas de quién da fe. Cuando nos encontramos con todas las sentencias y dicen, bueno, pero es que siempre hay que tener en cuenta que tiene una presunción de veracidad la administración. ¿Pero qué administración es esta? ¿Qué presunción de veracidad? Y luego, unido a ellos, los temas de intimidad, porque eso de que vaya un fulano por la calle, un fulano cualquiera, un paseante, y diga, este está aquí, este está allí, digo, y por tanto está haciendo esta actividad, y todo eso lo intenta revestir con que es una fuente pública, el WhatsApp y tal, a esto hay que darle una vuelta también. Es decir, evidentemente, cuando la administración regula, tiene que contar con los medios materiales de regulación, por eso la memoria económica es importante. O sea, no podemos tener, si me permiten una expresión, que negaré haber dicho, aunque lo digan todos ustedes, no podemos tener esta diarrea legislativa. No podemos, así no se puede regular. Regulo y a ver qué pasa. Oiga, ¿con qué medios cuenta? ¿Con qué presupuesto cuenta? ¿Qué presupuesto económico tiene usted? ¿Qué funcionarios, qué formación tienen? Esto es clave para que confiemos en el Estado. Porque si no, el Estado se convierte pues, en lo que se puede empezar a decir que es bueno, pues, un ente de poder endogámico que mira a sí mismo y que los ciudadanos, bueno, a ver si de cada 4 años no se enteran y me siguen permitiendo a mí, en fin, disfrutar de los placeres y satisfacciones que me da el presupuesto público, los coches públicos, los choferes públicos y la tarjetita. Y no hablo más porque aquí en una isla al lado tenéis un ejemplo cercano. Bueno, con esto voy a dar la palabra a mi querido amigo Javier, que nos va a hablar Javier Melgosa y nos tratará una vez más. Yo no sé si vas a entrar en el campo internacional, si vas a entrar, en fin, en todo ese mundo complejo que manejas, insisto, usando 6 platillos al mismo tiempo y que causa admiración, porque realmente dice, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? Nos tienes que contar un día el truco, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Bueno, pues aunque vamos muy justos de tiempo, sí que no quiero renunciar a agradecer la invitación a la profesora Inmaculada. Nos conocemos desde hace muchos años y me ha dado la oportunidad de volver a esta ciudad, a esta gran ciudad. Yo estuve viniendo desde el año 95 a 2002 al máster, a impartir clases en el Máster Internacional de Turismo, que fue el máster decano en España. Y además puedo decir que los egresados, por lo menos en una época que yo conocí, ocupaban los puestos importantes en turismo, en empresas públicas y privadas, o sea, perdón, en la administración pública y en empresas privadas de España y sobre todo de muchos países de Iberoamérica. Por tanto, volver aquí, pues la verdad que me ha encantado. Y además, en esa época, imagínense, yo soy de un pueblecito de menos de 100 habitantes, de eso que llaman ahora España vaciada, y venir a una ciudad con turismo de verdad, claro, para mí fue tener unas experiencias del mundo real del turismo.
Bueno, también agradezco el privilegio de estar en esta mesa con personas que admiro, empezando por Pilar, Felio, el doctor Lorenzo Mellado y moderados por el gran maestro, el profesor Soriano. Es un privilegio. Felio preside la Asociación de Expertos Científicos en Turismo. También aprovecho para felicitar al que fue presidente de la ECID, Enrique Torres, que ha tenido la deferencia, se anunció que iba a venir y nos honra con su presencia. No podía dejar de hacerlo. Felicitar a Inmaculada por el programa. Todo lo que he escuchado esta mañana, solo me salí porque soy muy cafetero, esos 5 minutos a por un café, el resto lo escuché y la verdad que gran altura. Me comprometo públicamente a seguir con las jornadas en Salamanca. Además, como ha apuntado el profesor Soriano, los fondos europeos pues generan al final de cada proyecto unos recursos que se llaman recursos liberados disponibles, que yo puedo decidir en qué se gasta. Se puede decir en qué se gasta y entra dentro del ámbito de aplicación pues organizar jornadas, editar libros y tal, con lo cual creo que podremos vernos todos en Salamanca y espero que no tarde mucho. Bueno, voy a hablar de la transición de la economía circular. ¿Por qué? Hacia el turismo, perdón. El motivo de interesarme por esta materia pues fue precisamente un POCTEC, un proyecto Interreg POCTEC, o sea, con España-Portugal, con unos, bueno, que ha sido puesto como caso de buenas prácticas por la Comisión Europea y yo creo que el éxito del proyecto pues ha sido en la categoría de los socios, ¿no? Lo lideraba la Escuela de Organización Industrial del Ministerio, pero el ideólogo, el que redactó, fue la Fundación Patrimonio Natural, con nombre y apellidos, Jesús Díez Vázquez, un gran ambientalista. Estos que dices, joder, va como 10 años por delante del resto. Y además le conozco desde el año 95. Bueno, después estaban Diputación de Ávila y Diputación de Ourense, pero es Inorde verdaderamente. Y después otras instituciones como Paideia Galiza, que es la fundación pues, de IDITES, de Amancio Ortega. Los socios portugueses vinculados a la Universidad de Oporto, la pública, y una universidad privada y otras gente consultora. Bueno, los objetivos, pues se titulaba circularlas, promoviendo la economía circular en el espacio ibérico. Pues lo malo, nos pilló mucho tiempo de pandemia, con lo cual alguna de las actividades hubo que fusionar, pero la verdad que los objetivos se cumplieron bastante, casi todos, por decirlo así. A la Universidad de Salamanca la tocó coordinar un MOOC en economía circular y en la memoria que mandamos a Bruselas habíamos puesto que queríamos que lo hiciesen 300 alumnos, como un gran éxito. Tuvimos 5.000 en 3 meses y pico. Los materiales están ahí, la pena, o sea, como todo hay que guardar unos años y pues la pena es que se termina y no volvamos a activar. No pudimos hacerlo con una plataforma específica como Miriadas y está colgado pues como el estudio en nuestra plataforma, vamos, está. Bueno, ¿qué busca economía circular? Seguramente han oído pues, muchas definiciones, pues eso es un modelo restaurativo que trata de mantener el valor de los recursos durante el mayor tiempo posible, que en definitiva se trata de optimizar el uso de los recursos, minimizar la extracción, utilizar fuentes de energía renovables y demás. Y este esquema seguramente le han visto muchas veces, ¿no? De cómo el esquema de pasar de una economía lineal a esa economía circular. Digamos que está como, no se habla de otra cosa ahora. Bueno, también se ha citado ya el Pacto Verde Europeo en la presentación y demás. También se ha reparado mucho en los beneficios de la economía circular. ¿Por qué? Porque aquí sí que están implicados pues, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas. Bueno, ven que la huella de carbono del sector turístico, pues obviamente donde más grande es en el transporte, ¿no? En el alojamiento tampoco es tanto. Políticas europeas.
empezaron con esa comunicación de 2010, le siguió ese plan de acción sobre ecoinnovación de 2011, el 7º programa de medio ambiente que tuvo un horizonte hasta, se aprobó en 2013, Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta, y ya fue un hito el primer plan, en 2015, de la Unión Europea para economía circular, cerrar el círculo. Una vez establecido el plan de acción, cerrar el círculo, se generó un montón de desarrollos normativos, modificaciones normativas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la directiva de residuos, la directiva de envases y residuos de envases, etcétera, etcétera. Después tuvimos ese documento de reflexión hacia una Europa sostenible y en 2020 se aprobó el segundo plan para economía circular, que ha sido, pues, digamos, el hito definitivo que ha motivado, pues, que el Gobierno de España aprobase su estrategia de economía circular y que creo que ya todos los gobiernos autonómicos, pues, aprobasen esa estrategia de economía circular. ¿Cuáles son las palancas para esa transición hacia el turismo circular? O sea, pues empezando por la Agenda 2030, que han dicho, que ha salido varias veces esta mañana, el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción de Economía Circular Unión Europea 2020, la Estrategia Española y el Plan de Acción, la Ley, veremos un poquito, 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario. Ayer, por pura casualidad, escribía una compañera que es diputada, María Jesús Moro, no me acuerdo si es civilista o mercantilista, porque lleva muchos civilista. Pues eso, la WhatsAppé y me dijo, mañana entra en el Senado. Bueno, me mandó un informe, pero no era el de esta ley el que me mandó. Yo pensaba decirles alguna cosa más, pero fue de otra. Bueno, con lo cual, pues verá pronto la luz, pero sí que tenemos, bueno, la Estrategia Española de Turismo Sostenible, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el componente 12 de la Política Industrial de España, el componente 14 del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, los planes de sostenibilidad en turística en destino y también las iniciativas de la Organización Mundial del Turismo en Sostenibilidad. Ejemplos, pero esa parte la abordará mi compañero Felio, que se me olvidó decir también, lidera un proyecto de investigación, Traditur, que aglutina a varios administrativistas y mercantilistas y demás. Que es la primera comunidad autónoma que ha dado el paso, ha modificado su ley de turismo y, pues, veremos. Bueno, los principios de la Estrategia Española de Economía Circular, pues son también, habrán visto en muchas revistas. Bueno, ¿qué es el turismo circular? Pues, bueno, el turismo circular, pues, es ese turismo sostenible que no ha agotado recursos y demás. No vamos a entrar. ¿Qué asumen? Pues todos beben de las fuentes de la Fundación Ellen MacArthur, que además la mayoría de los materiales ya están traducidos al español. Bueno. Medidas concretas del sector turístico, pues los suministros circulares, las energías renovables, lo veremos que al final hablaré de las ayudas que hay, la recuperación de los recursos a partir de residuos o productos de desecho, la prolongación de la vida útil, en fin, son todas cosas que se venían trabajando desde hace años, no es una cosa que haya llegado ahora. El uso compartido a través de las plataformas o el producto como servicio, dando acceso a productos cuya propiedad conserva a cambio de un pago por el uso de los mismos. Bien, la Ley 7 que comenté de 2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por ejemplo, ya hemos visto en los supermercados las consecuencias, pues queda prohibida la introducción en el mercado de 10 productos de plástico de un solo uso, como aspajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, etcétera, etcétera. Han visto las botellas, ya tenemos muchos ejemplos. Y después pregunté a Mara, se aprobaron 2 medidas fiscales. Este tapón no cumple la normativa.
Pero bueno. También, como consecuencia de esa ley, se ponen 2 nuevos impuestos, uno sobre envases de plástico no reutilizables y un impuesto a la incineración y coincineración. Pero no les puedo decir, como hay expertos de derecho financiero, me imagino que nos aclararán. Bueno, del proyecto de ley, que como digo, entra hoy en el Senado, después de haberse tratado en el Congreso, pues de prevención y pérdidas del servicio alimentario, pues los objetivos, ¿cuáles son? Pues la prevención y esa reducción de pérdidas, establecer una jerarquía de prioridades, facilitar la donación de alimentos. Todo esto a veces queda muy bien, pero, claro, donación de alimentos, pero tienes que cumplir con la normativa de seguridad alimentaria. Yo recuerdo una iniciativa que hacíamos en la universidad, que era el bocadillo solidario, es decir, los estudiantes y profesores compraban un bocadillo que la materia, el pan, el jamón, lo donaban las fábricas, se vendía, el refresco lo daba, pues quien siempre da los refrescos, una multinacional, y se pagaban 2 euros o 3 euros y eso se donaba. Pero claro, también se donaban los bocadillos sobrantes. Y dice, pues a una asociación de tal. Claro, no podéis donar. Esto, si no va precintado, tal, si no se garantiza cadena de frío. Bueno, sensibilizar, formar, en fin. El artículo 8, por lo menos del proyecto, prevé obligaciones específicas para las empresas de hostelería y restauración, como obligación de facilitar al consumidor que se pueda llevar la comida, que ya sé que en restaurantes se hacía, muchos restaurantes y en otros países pues es muy común, lo del tupper, que por eso algunos le han llamado la ley del tupper. Bueno, salvo excepción en los formatos de buffet libre, obviamente, te coges lo que quieras, no te tienen que informar. Medidas de buenas prácticas en el artículo 12, fomentar la incorporación de criterios de compra sostenible, alimentos frescos. También tuve una experiencia que fue redactar con la jefa de servicio de contratación, obviamente, pues el pliego para sacar a licitación los comedores, o sea, la restauración en los comedores universitarios, que Salamanca pues tenemos 1.500 alumnos en colegios mayores gestionados por la universidad directamente. Y cuando llamas a expertos, pues ves que si quieres ser exquisito con la ley, pues posiblemente no puedes cumplir los objetivos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una región despoblada, donde hay pocos medios, a una región pues muy desarrollada. Bien, alimentos frescos de temporada, locales, qué bonito queda, comprar alimentos locales, claro que sí, pero a veces es que no es posible. Promover la flexibilización de los menús para que el consumidor pueda elegir la guarnición. Bueno, fomentar la donación de alimentos con fines sociales, con esas precauciones que advertí, fomentar la entrega de instalaciones de compostaje, etcétera, etcétera. Y prevé unas sanciones. La sanción por las infracciones leves con multa, procedimiento multa hasta 6.000 euros, las infracciones graves con multas entre 6.001 y 150.000 y las muy graves hasta 1.000.000 de euros, ¿vale? Bueno, soluciones también. Tenemos el privilegio en España. Bueno, primero hay que decir que en España en turismo lo hacemos generalmente bastante bien. Posiblemente seamos, si no los mejores de los mejores, y hay que decirlo sin complejos, y estamos en condiciones de exportar. Pues aquí tenemos Segitur, es una empresa pública que se fundó hace 20 años y unos meses, hace una serie de informes y hace propuestas en base que redactan especialistas. También hay que decir, presidente, que Segitur encarga informes a AECID, y AECID ha convocado a todos sus asociados
para que todo el que quisiera participar en esos informes lo pudiesen hacer, y el año pasado tuvimos 22 asociados y este año creo que estamos cerca de 30. Nos han pedido 2 informes más y nos han incrementado también. Lo de menos es la cantidad, por lo que se contrata. Bueno, han hecho una serie de recomendaciones que también algunas cadenas pues iban por delante, ya lo hacían, ¿no? Tanto en los hoteles como en la restauración, como ¿cómo se dice?, en el turismo de congresos, el MICE, recursos y eventos. ¿Qué modelos de negocio pueden ayudar a transformar? Pues claramente una cadena de aprovisionamiento circular, modelos de recuperación y de reciclado. Lo del agua residual para campos ya funciona hace muchos años. El modelo de extensión del ciclo de vida de los productos, los dosificadores recargables, etcétera, etcétera. El modelo de plataformas compartidas, que se habla mucho aquí esta mañana. El modelo de servitización de productos, etcétera. Bueno, ejemplos de buenas prácticas, pues también en esos informes de esos 2 estudios que hizo Segitur, pues trae a colación 30 y tantos ejemplos, y alguno pues de hoteles. Yo he cogido un par de ellos. Están la cadena Virostar, que dijo en 2018 voy a quitar los plásticos de mis hoteles, y bueno, en 2019 empezó con los 30 y tantos hoteles de España. Después lo extendió a más hoteles y 110 hoteles del grupo. Bueno, eliminó 175.000 kilos de productos plásticos. Bien. También la construcción con el sello Passive House, pues eso, un sello verde. El primer hotel fue un hotel de Sempre Fisterra, de La Coruña, y en San Sebastián el Hotel Aruma, criterios ecológicos. O la plataforma To Go, para una plataforma móvil para el tema alimentario. Y el modelo de destino turístico inteligente. Aquí se junta todo: innovación, sostenibilidad, accesibilidad, y esto lo hemos inventado aquí. Y ahora lo estamos expandiendo. Pues a mí, cuando me lo dijeron una de las personas que está en la ejecutiva de estos destinos, que estaban llevando a la América, pues me parece, estoy orgulloso de ello, vamos. Destinos turísticos inteligentes, que evidentemente pues se basa en uno de los pilares básicos, es la sostenibilidad, el otro la accesibilidad, y entra pues todo. Han incorporado los criterios también de los principios de la economía circular. Ejemplos de destinos, pues la app de Bilbao Smart Tour, que es una visita a Bilbao con balizas electrónicas, y hay un convenio con Basque Tour, la empresa de turismo vasca, el Arzobispado de Bilbao y el sector privado. O también hay ejemplos en Conil. Y también con esos 4 pilares, que innovación, tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, pues también hay que decir, hay que traer a colación pues la Ley 6 de 2022, que modifica el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2013. Regula la accesibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Pues que la accesibilidad cognitiva adquiere reconocimiento legal, y esto exige que los proyectistas tengan que anticiparse a estas dificultades sensoriales. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio de lo que podemos pensar. ¿En quiénes entran? Pues todas personas con discapacidad intelectual, personas con dislexia, personas con trastornos de neurodesarrollo, personas con daño cerebral adquirido, personas con Alzheimer, personas mayores analfabetas, incluso algunos, dice, hasta un extranjero que no habla el idioma, pues puede entrar dentro de ese colectivo. También esto va por la parte de nuevo derecho del turismo relacionado con los destinos. También habrá que prestar la atención con los pictogramas, con los colores, que no perjudica al común y beneficia a esto. Bueno, no sé qué, parece que...
Bueno, y con eso el ejemplo, y seguramente tendremos tiempo y veremos que en este plazo que nos han dado para entregar el texto, pues les seguirán a Baleares, les seguirán a otras comunidades autónomas, regulando pues unas medidas urgentes o no tan urgentes para la sostenibilidad y la circularidad en el turismo. Pero yo ya no hablo más porque creo que ya he cumplido el tiempo y lo abordará Celio Bauza. Pues muchas gracias, querido. Gracias, querido Javier. Pones una serie de retos y el desafío fundamental es que tenemos que ampliar también, no solo ya ingenieros informáticos, sino algún economista también, al que podamos destripar aquí en este tipo de reuniones para que nos cuente qué es esto de la recuperación. Eso es un tema clave. En fin, usar y tirar sigue siendo, lamentablemente, lo que se sigue haciendo. Ahí están los océanos, problema plástico y ya veremos cómo lo soluciona la siguiente generación, que va a tener bastante más problemas que la nuestra, desde luego. Nos habla ahora Celio Bauza. Tienes la palabra, querido Celio. Pues muchas gracias, presidente de mesa y moderador, José Eugenio. Permítanme, con carácter previo, pues lógicamente, y más allá de la mera cortesía, sino de verdad, pues dar las gracias a la dirección de estas jornadas, felicitar la iniciativa que han tenido de hablar de la vivienda turística y los problemas pues, jurídicos que sigue planteando, porque llevamos ya unos cuantos años que no salimos de problemas jurídicos a la vivienda turística. Felicitar la iniciativa, agradecer pues, la dirección, la secretaría, el comité organizador. Y yo les voy a decir una cosa, o comienzo diciendo que voy a ser breve, y voy a ser breve por necesidad, porque el título de mi intervención era la vivienda turística vacacional y la circularidad, su control a través de técnicas de inteligencia digital en turismo. Con lo cual, la circularidad la ha abordado el profesor Melgosa, la técnica digital, la inspección, la ha abordado la profesora García Saura. Por tanto, como soy el último, pues ya la brevedad, pues casi podría dejar aquí mi intervención. Pero, como ustedes, de alguna manera, pues están soportando a estas horas y con esta temperatura, pues esta mesa, pues yo les digo algo, no para completar, pero sí para complementar lo que han dicho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Vamos a ver, lo que es evidente es que pues la Administración se plantea un reto. Y aquí tampoco la palabra reto no es escogida al azar o de manera convencional. Aquí hay un problema jurídico de verdad como consecuencia de que somos muchos. Somos muchos, hacemos muchas cosas. Esto es la rebelión de las masas 100 años después, en toda su extensión, pero todavía más acusada. Yo esta mañana, que he salido a correr por el paseo de las canteras hasta el auditorio Alfredo Kraus, pues veía cada X metros una silueta de un señor en el suelo y una flecha. Al otro lado, la flecha para acá. ¿Por qué? Porque la Administración, eso es intervención administrativa, eso es regulación, tiene que regular los flujos de gente. Por tanto, esa función de esparcimiento, paseo, ocio que está en el turismo, pues lógicamente obliga a que la Administración también tenga que estar pendiente de todo esto. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bajo la intervención administrativa. En algunos casos, y el profesor Soriano, que es abanderado de ese carácter liberal frente a la intervención impenitente de la Administración, y yo le sigo, pues criticamos que la Administración no tiene por qué estar presente, pero en algunos casos lo tendrá que estar. Y en la vivienda turística está justificado que lo esté. ¿Por qué? Porque ese título que la doctora González Cabrera ha puesto, el nuevo derecho turístico del siglo XXI, nos obliga a replantear la visión del turismo, del derecho del turismo del siglo XXI. Ya no es una actividad económica. Ya no es una actividad exclusivamente económica. Hace unos años, cuando enseñábamos el turismo en las facultades, estábamos hablando de la lucha contra la desestacionalización y teníamos que acudir al turismo de congresos, al turismo deportivo. En Baleares, en enero y en febrero, hay 10.000 ciclistas pedaleando por las carreteras de Baleares en esas fechas. ¿Por qué? Porque la gente del norte viene a entrenar ahí. Bueno, pues eso eran medidas que en aquella época eran necesarias, pero es que ahora
hay que regular esos flujos. Y hay que regularlo en la vivienda turística. ¿Por qué? Pues porque apareció siendo una nueva modalidad de alojamiento turístico, pero ha habido pues un abuso, una desproporción, una masificación que ha puesto en peligro los recursos naturales. Por tanto, se ha tenido que hacer acopio de esa circularidad de la que hablaba el profesor Melgosa. En Baleares, que bueno, pues con frecuencia somos pioneros en la regulación normativa de muchas cosas, y en derecho del turismo pues lo somos, hemos incluido dentro de la legislación del turismo, que era del año 2012, se habrá regulado o modificado unas 10-12 veces desde el 2012, la última modificación en el año 21 fue precisamente las medidas de economía circular. Y las medidas de economía circular aquí son más concretas que en la ley de residuos, que hablan pues de todavía declaraciones de intenciones. Aquí vamos a hablar de economía circular y además lo haremos en 3, permítanme, círculos concéntricos, medidas que se aplicarán a establecimientos de alojamiento turístico, hotelero, apartamentos y turismo rural, un segundo ciclo que incluye las viviendas turísticas y un tercer ciclo que incluye la restauración. El concepto nuclear de todo esto es la economía circular. ¿Qué significa esto? Pues mantener el valor funcional de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible, lo que hemos dicho antes del solo uso, del usar y tirar, que decía el profesor Soriano, minimizar la presión sobre los recursos, pero también sobre la generación de residuos. No les hablaré de las estadísticas de los clientes de vivienda turística y lo que generan de residuos, lo que consumen de agua, lo que consumen de energía, mucho más que un residente. Pero todo esto persigue una serie, o se articula en torno a unos principios generales: la preservación y mejora del capital natural, la optimización del uso de recursos y el fomento de la eficacia del sistema. Los objetivos de la circularidad o las medidas de circularidad en materia turística son elevar la sostenibilidad, no solo económica, ya no es el turismo una actividad exclusivamente económica, también ambiental y social, contribuir desde el ecodiseño de productos y servicios, la adopción de nuevas tecnologías a la regeneración del ecosistema, adoptar un compromiso de incremento permanente de la eficiencia, aumentar la competitividad turística desde esa posición medioambiental. Cada vez más el turista valora el medio ambiente, el diseño o el ecodiseño de los recursos turísticos, favorecer la desestacionalización, reducir la huella ambiental, etcétera, etcétera. Por tanto, la estrategia de circularidad que se impone a los establecimientos de alojamiento turístico, y ahora aquí hablamos exclusivamente de hoteles, de apartamentos y de turismo rural, consiste en integrar la circularidad en todos los niveles organizativos y jerárquicos, porque se tiene que construir o diseñar un plan de circularidad que afecte a las decisiones de inversión y gobernanza del establecimiento turístico, a los procesos operativos de dotación de activos y a la organización del trabajo y las relaciones con los proveedores y clientes. Y todo ello en torno a una serie de áreas prioritarias que se definen y se califican, que son el agua, la energía, los alimentos, los materiales con los que se construye el establecimiento turístico y los residuos. Estas son las 5 áreas prioritarias sobre las que va a circular la planificación de la circularidad y la evaluación continua de esas medidas de economía circular. Por tanto, se tiene que redactar los establecimientos turísticos, insisto, estamos hablando de hoteles, apartamentos y hoteles de turismo rural, tienen que redactar un plan de circularidad con una vigencia de 5 años, que se renovará automáticamente cada 5 años, pero se debe evaluar anualmente, donde tiene que constar o bien en documento físico o en documento electrónico un contenido mínimo, la identificación del alojamiento, la estructura organizativa, el compromiso con los requisitos legales, la duración del plan, la metodología, etcétera, etcétera. Por tanto, en materia de energía, ¿qué deben contener esos planes de circularidad? La huella de carbono anual por pernoctación, la certificación de eficiencia energética del edificio, la capacidad de autoabastecimiento de energía, la potencia renovable instalada y la capacidad de almacenamiento expresado en kilovatios hora. En el área prioritaria de agua, la capacidad de autoabastecimiento de agua y el consumo anual de agua.
cantidad total de agua consumida expresada en litros. En el ámbito, en el área prioritaria de materiales y residuos, el reciclaje de residuos de obra, reforma y demolición, la recogida selectiva de residuos, el consumo de productos de kilómetro cero, la cesta de la compra que minimiza el uso de los envases, la fracción de la inversión vinculada a buenas prácticas circulares hecha por el establecimiento, el periodo de apertura y actividad del alojamiento turístico, la plantilla que ha recibido formación relacionada y específica con la circularidad, los proveedores que operan con un código de conducta circular. También se exige que los proveedores que suministran bienes y servicios a los establecimientos turísticos cuenten con ese código de circularidad y una breve recopilación de las acciones. Los métodos o criterios de evaluación serán las normas UNE, las normas nacionales, las normas internacionales y certificaciones expedidas por entidades de prestigio reconocido. Pasamos al segundo círculo concéntrico. Ahora añadimos a las viviendas turísticas vacacionales, tanto en régimen unifamiliar aislada, unifamiliar entre medianeras y las pareadas. Saben ustedes que en Baleares está prohibida la vivienda turística en edificios de propiedad horizontal. Bueno, pues en estos casos deben eliminar las instalaciones térmicas que funcionan con fuel oil o gasóleo y sustituirlas por otras que empleen fuentes de energía que reduzcan el impacto medioambiental. No se dice en qué plazo, no se establece un plazo. Y esto para los juristas es importante, saber en qué plazo esa obligación debe contar. Y estos establecimientos mencionados en los dos puntos anteriores, los hoteles y las viviendas turísticas, se añade un tercer círculo concéntrico que son los establecimientos de restauración. En todos estos casos, 1, 2 y 3, los tres círculos, necesitan incorporar un doble pulsador o pulsador con interrupción de la descarga en cisternas de váteres. También dispositivos de ahorro de agua en los grifos de lavabos, bañeras y duchas, difusores y aireadores. No pueden poner a disposición de los clientes artículos de cortesía de baño de un solo uso, y especifica y enumera maquinillas de afeitar, cepillo de dientes, hilo dental, lima de uñas, espuma de afeitar, champú, crema hidratante para la piel, esponja para limpiar zapatos, peines, acondicionador, aceite corporal y gorros de ducha. Estos solo los servirán si los solicita el cliente y debe estar construido con materiales que no sean de un solo uso. No podrán utilizar en los restaurantes especies catalogadas, marinas, etc. Indicarán de manera clara y diferenciada en la carta los productos de origen balear, agrícola, ganadero, pesquero o bebidas, y deberán poder garantizar y acreditar su veracidad y comprobación con facturas de proveedores. Ajustarán las temperaturas y el uso a la normativa de instalaciones térmicas. Y luego, que también lo decía el profesor Melgosa, en cuanto al compromiso de consumo de productos de proximidad, se establecen 3 niveles. Todos los establecimientos necesitan incorporar un 3% de consumo de productos frescos, agrarios, ganaderos y pesqueros que tengan su origen en Baleares. Todos un 3%. Los hoteles de 4 y 5 estrellas, un 4%. Y los agroturismos, un 5%. Pero si este porcentaje lo elevas voluntariamente a un 10%, te van a dar un distintivo de establecimiento turístico comprometido con la producción local. Y tendrás acceso a una promoción prioritaria en materia de turismo sostenible y responsable. 3, 4, 5% obligatorio según la clasificación y un 10% voluntario, pues con esa actividad de fomento. Hay una cuestión también muy puntual, que es el régimen urbanístico de las instalaciones y obras para poder adaptar el establecimiento turístico a la circularidad. Se entiende que no computan a efectos de ocupación, de volumen. Es decir, urbanísticamente se pueden adaptar estas instalaciones, se puede construir estas instalaciones, necesitan un informe previo de la Administración Turística, en estos momentos son los consejos insulares, equivalente al Cabildo Canario, que tiene un plazo de 2 meses con silencio positivo. Sí, que es cierto que no pueden afectar estas instalaciones y obras para incorporar la circularidad a elementos estructurales ni pueden suponer la legalización. Todo esto se hace a través de un régimen de declaración responsable, con una serie de excepciones, materia de servidumbre, protección de costa, bienes catalogados, etcétera, etcétera. Esta declaración responsable se tiene que interponer con un plazo previo de 15 días hábiles al inicio de las obras. Se tiene que comprometer el establecimiento turístico a iniciar las obras en un plazo de 4 meses y perderá su vigencia esa declaración responsable a los 2 años de haberla solicitado y tiene que incorporar un proyecto técnico.
Esto es un poco básicamente la regulación de la Ley de Turismo de Baleares, cómo incorpora las medidas de circularidad. Esto ahora necesita un elemento de control. Ayer aparecía en prensa local en Baleares un titular muy curioso. Los inspectores de turismo del Consejo Insular van a simular ser clientes, pagar con una tarjeta del Consejo Insular para poder detectar oferta turística ilegal. Ayer me llamaron de ese periódico, La Última Hora, me han vuelto a llamar hoy para preguntarme cómo veo esto. Pues miren, esto es atapuerca, esto es primitivo. Precisamente les expliqué, existen medidas de innovación turística, el Araña Web, etcétera, que esto permite detectar la oferta turística ilegal y no hace falta ir a ese sistema, aparte de todos los problemas de carga de la prueba, etcétera, etcétera. La profesora García Saura tiene un trabajo en la actividad turística española, que es un libro que publicamos anualmente en la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo sobre este asunto, que yo les recomiendo y que desde luego ella está trabajando en su ampliación. Pero les comento dos sentencias solo del caso de la Araña Web que ha comentado la profesora García Saura del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia 1522 de 2021, de 31 de marzo de 2021, considera que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que era a través de los visualizadores que decía la profesora García Saura, eran pruebas suficientes para acreditar la oferta de la vivienda turística ilegal. Es decir, esas fotos, comparar la altura de la farola, del árbol, etcétera, etcétera, eso fue suficiente. Sin embargo, 3 meses después, la sentencia 3058 de 22 de junio del año 2021 considera que la prueba indiciaria para sancionar a una vivienda turística, me habían puesto una multa de 30.001 euros, que esa prueba indiciaria no es suficiente, que no basta visualizar una web, que no basta tener comentarios de gente que se ha hospedado y que hablan bien, mal o regular, que eso no es suficiente a efectos de prueba para el régimen sancionador. Por tanto, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corrigió su propia doctrina. En una primera sentencia sí admitió esa prueba, pero en la segunda ha dicho, lo comentaba el profesor Soriano, vamos a volver a la esencia del derecho administrativo sancionador, que precisamente necesita pues, una serie de garantías de derechos, que es en lo que se tiene que articular el derecho administrativo. Como vamos mal de tiempo y he intentado ser rápido y conciso, no tanto como Salvador Dalí, que le pidieron en una conferencia que fuera muy breve, muy breve, muy breve. Se lo repitieron muchas veces, por favor, sea breve. Y don Salvador Dalí, cuando empezó la conferencia, dijo, me han pedido que sea muy breve, buenos días, ya he terminado. Yo termino, pero he intentado ser menos breve que don Salvador Dalí. Gracias. Bueno, Ferio Bauzá, quien conozco como buen amigo suyo, lo que no ha contado es que es experto en Dalí, ¿eh? O sea, si alguna vez tenéis que hacer un tema cultural turístico sobre don Salvador y su testamento, que es muy curioso, aquí tenéis al gran experto, que no solo es en derecho administrativo. Bueno, hemos vuelto a comprobar que efectivamente tocamos todo. Es decir, me ha hecho gracia comprobar la sonrisa de los civilistas cuando leías ese tema y dicen, bueno, con nuestro Código Civil, que lo contempla todo, ¿qué hacen estos? Estableciendo hasta qué punto... Bueno, pues ese es el mundo en que vivimos. O sea, a diferencia de vosotros, nosotros sabemos cómo localizar las normas, pero no nos sabemos las normas. O sea, sabemos los principios básicos. Por eso los principios generales del derecho está muy bien que en el artículo 1 del Código Civil diga que son fuentes de ordenamiento, porque si no, todos los que estamos aquí estamos fuera. Y efectivamente, utilizar la guía Michelin, como el sistema de la guía Michelin, de que se invite, que por cierto, no sé quién paga la factura de la comida en ese restaurante. Yo creo que muchos inspectores se apuntarán a esa fórmula. Dice, yo me pido los restaurantes de 5 estrellas, es el senior, ¿no? Eso no es fórmula. Eso no es fórmula porque eso probablemente sea un tipo de infracción con culpa provocada. Y por tanto, ahí los temas de prueba, eso habría que ver con los procesalistas. Que hemos tenido una sesión magnífica. Yo no sé, una intervención muy breve como la de Dalí o como la de Winston Churchill, que también decía, haga usted una presentación rápida en la escuela de la Facultad de Derecho del Trinity College, y dijo, no se rindan, no se rindan, no se rindan jamás, buenos días. Y se fue.
Así que si alguien quiere que no nos rindamos, haga una pregunta, y si no, rindámonos todos y vayamos al almuerzo. A un almuerzo donde vamos a comprar los plásticos, vamos a comprar todo y vamos a exigir que se rechace la comida que no sea absolutamente balear, en el caso este, o canaríaco. Con una advertencia. Mientras sea un 3 o un 4% y en forma de incentivo, creo que no habrá problemas con esa legislación. Si suben demasiado y además es una fórmula para evitar que un producto alemán, que la salchicha de Frankfurt, tenga las mismas condiciones que la vieja aquí o el mojo picón, o en Baleares, esas cosas que esa ensalada que tenéis, eso pues sí puede plantear problemas muy serios de mercado único. Ojo, pequeños incentivos todavía. Como sea obligación y como haya inspección sobre ese tema, cuidado, porque alguien dirá, pues un alemán o un inglés, bueno, los ingleses no tienen nada que comer, o sea, pero un francés dirá, señores, esto es contrario al mercado único y probablemente al propio derecho de la competencia también, incluso. O sea, pero de momento vamos a hacer caso omiso de esas teorías jurídicas y si nos ponen papas arrugas con mojo, vamos a por ellas.